Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos desde San Lázaro. Le cambio el lugar a Saldívar. No, 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 ya vi, ya vi. Óyeme, hay un pequeño problema con el audio, estimado Hamlet. Creo que A son ver, los AirPods que. déjame intentar. A ver. Ahí ya, ¿me escuchas bien? Excelente, claro, claro, Me sube el fuerte y volumen ahora. claro. Ahí está muy bien. Listo, Fuerte y bien. claro. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes. Todo bien, pues aquí dándole al presupuesto, recibiendo recibiendo y bateando las reservas que presenta la oposición y pues con mucha claridad de lo que buscamos como nación, como país para el 2024 y también será una plataforma para lo que sigue en el próximo sexenio, Manuel. En estos momentos, diputado, tendrán, entre otras cosas, la posibilidad, más bien la obligación, porque esa es realmente la única obligación que tiene la Cámara de Diputados, de decidir, de aprobar, de ratificar o de reconfigurar el último presupuesto de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el último presupuesto antes de que termine su mandato. Primero, preguntarte cómo fue este tema en lo general el día de ayer, bastante movido, bastantes, vamos a decir, calores, ánimos, hasta Margarita Zavala se animó a subir ahí a tribuna, y mira que eso ya es bastante tentador para el análisis político, pero preguntarte cómo ha sido hasta el día de hoy, en qué términos está quedando este presupuesto para el 2024. Bueno, pues es un presupuesto por 9 billones, 9 millones de pesos, que tiene un enfoque muy importante en la inversión social, en los derechos sociales, en las pensiones, en las becas para jóvenes, en la protección de los adultos mayores. Te mandamos ahí con producción una tabla, no sé si hay oportunidad de ponerla para que Bueno, este es el caso de Acapulco, pero el otro documento Claro. A tiene... ver, sí, uh-huh. vamos a pedir la producción en estos momentos compartiendo pantalla porque como son diapositivas, ahí son más fáciles de visualizar. Pero te escuchamos, diputado. Sí, lo que estamos planteando es una reducción primero al propio poder legislativo. Ahí está. Mira, si pueden acercar un poco más en la segunda línea, ramos autónomos, abajo dice gasto programable, y luego viene poder legislativo, que es Cámara de Diputados y Senado de la República. Ahí la Cámara tenía un presupuesto ya rozando los 10,000 millones, 9,919, y lo que estamos proponiendo es que se apruebe por 8,982, o sea, es un recorte de 9,4%. Entonces, empezamos por hacer ajustes aquí en casa, en la Cámara. Como paréntesis, es un presupuesto muy similar en términos numéricos al que tenía la Cámara de Diputados en 2018. O sea, ha transcurrido todo un sexenio, ya decías que este es el último presupuesto del presidente López Obrador, y sigue estancado el presupuesto del Poder Legislativo, lo que demuestra que existían pues, aquí muchos excesos. Luego tienes el caso de la Cámara de Senadores, donde se reduce 400 millones de pesos, 410, que es el 7,6% del presupuesto, ahí lo estás enfocando muy bien. Y luego el caso del Poder Judicial, que ya tú decías que era el gran debate de este presupuesto. Como paréntesis, pues estamos en el diálogo de los fideicomisos. Entonces aquí el ajuste que se está realizando es por cerca de 6,000 millones, pasar de 84,792 a 78,000 millones de pesos, que es una reducción del 7,6%. Eh, la Suprema Corte pierde 321 millones, el Consejo de la Judicatura 5,376, y el caso del Tribunal Electoral lo estamos valorando, lo estamos analizando, porque el tribunal y el INE solicitan un presupuesto cíclico, o sea, no piden el mismo dinero cuando hay elecciones que cuando no. Bueno, Lorenzo Córdoba sí lo hacía, pero Tadei no, y tampoco el tribunal. Entonces, el punto aquí es analizar Ah, hasta qué sí. número sería factible para que el tribunal haga su tarea sin, digamos, achacar a la 4T o al Poder Legislativo la falta de capacidades para calificar la elección presidencial del 2024, el Senado, la Cámara y las gubernaturas, Manuel. Justo por ello te quiero preguntar, Hamlet, ¿cuánto pide el INE y cuánto se le va a dar? Porque uno de los temas
era que, pues, que cada 6 años dicen lo mismo. Esta va a ser la elección más grande de la historia de México, esta va a ser la elección más grande de la historia de México. Y por ahí escuchaba a Guadalupe Tadei decir, pues ojalá no nos den tanto el recorte porque, pues, son elecciones federales y vamos a necesitar lana para poder llevarlas a cabo. ¿Cuánto piden y cuánto al final o la propuesta es que se les termine dando? Sí, no sé si puedas volver a poner la diapositiva para nuestro público. Mira, Sí. ahí está. Instituto Nacional Electoral es el número 22. Ellos en 2023 tuvieron 20.221 millones. Y luego para el 2024, como hay elecciones presidenciales, solicitan 37.770 y les estamos autorizando 32.767. Tendrías entonces que analizar el brinco de la primera a la tercera columna. O sea, pasaría de 20.200 a 32.700. Le Se restamos les de todas aumentó formas. 12,000 millones de pesos. Correcto, para organizar las elecciones del 2024. Es importante decirlo porque yo estoy escuchando a diputados de oposición que Morena está recortando presupuesto al INE, pero pues se les está aumentando más del 50%, Hamlet. Sí, 54.6%. Y como paréntesis también, el cambio de los 37.000 a los 32.000 es porque el INE, en la página 212 del dictamen está muy claro, encorchetó una parte de su presupuesto que se llama presupuesto precautorio, o sea, es como por si lo necesito, por si las dudas. Pero en este momento no es una realidad, no existen esas condiciones políticas y se refiere a la celebración de una consulta popular que puede ser convocada por un tercio de los legisladores, por el presidente de la República o por un porcentaje de ciudadanos, pero en este momento no existen esas condiciones. Por eso se queda en 32.700, que de todas maneras es mucho dinero y es suficiente para llevar a cabo el proceso electoral. ¿A qué equivalen estos 32.700 millones, Manuel? Es superior al presupuesto de Tlaxcala, de Colima o de Aguascalientes, por ejemplo. O sea, es el presupuesto completo de un estado. Y luego abajo tienes un pequeño ajuste en la Comisión Federal de Competencia Económica de 30 millones y un ajuste pequeño en el INAI de 50 millones de pesos. Eso es. Y luego no sé si podemos ir a la siguiente página, por favor. Mira, aquí ya están los ramos administrativos del Poder Ejecutivo. Hay un brinco en infraestructura, donde está el número verde, que pasa de 77.000 en 2023 a 85.000 en 2024. Es un incremento de 8.000 millones de pesos. De estos recursos que van a estar en la Secretaría de Infraestructura, podrían tomarse para Acapulco una parte y otra para las demás entidades federativas, las 31 entidades restantes. Hay un crecimiento en CEP de 402.000 a 439.000 millones, se suman 36.700 millones, y ese, bueno, pues es un incremento para las becas, para los apoyos a los estudiantes, para el programa también de escuelas, en eso está centrado. Hay una reducción sensible, un poco más abajo, a la Secretaría de Energía, ¿no? Que pierde ahí 30.000 millones, pero está más arriba, Manuel. Es el número rosa que está arriba, ahí estás. Y eso es por el tema de la construcción de la refinería de Dos Bocas, que ya no demanda tantos recursos. Y luego fíjate el brinco en bienestar, pasa de 414.000 millones, es el penúltimo renglón, a 543.933. Es un incremento de 129.000 millones de pesos. ¿Y qué hay en la Secretaría de Bienestar? Pues en esa bolsa están los apoyos, las becas, las pensiones. Eso significa que hay más recursos para destinarlo a esta función social. Y una parte importante de esos 543.000 millones podrían destinarse sin ningún problema a Acapulco, porque le caen a la Secretaría del Bienestar y ya es la Secretaría la que la destina a tal o cual programa, Manuel. Así está el presupuesto, con detalles. Estamos viendo los intestinos del PEF. Los intestinos, porque luego es tan sencillo salir a medios de comunicación y decir, pues no se está apoyando a los pobres, no se está apoyando a la base social, y de repente vienes aquí y me dices que se aumentaron 129,000 millones de pesos nada más en la Secretaría del Bienestar, donde está todo el bonche de los programas sociales. En porcentaje, ¿cuánto representa ello, Hamlet? Pues de los 9 billones estás hablando de cerca del 7%. Si Ok. hay 9 Y, millones de millones y y, tienes y- más de y en 500 torno mil. y en comparación al aumento, En el aumento tienes estos 130 mil millones extra. Es que el PEF pasó de 7.3 a 9. Entonces sí tenemos un incremento sensible en el crecimiento
presupuesto de egresos de la Federación. Ahorita hacemos la operación con una calculadora, nada más que estoy en el celular, pero Claro. el incremento es sustancial, Manuel. Y la otra diapositiva que tienes es la de Acapulco, porque muy acertado tu comentario de qué se está haciendo por Acapulco. Mira, en otros Sí, 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 en sí, otros sí, sí, sexenios, en otros gobiernos, el país llegaba ya al último trimestre quebrado. O sea, ¿cuántos años no se sabía si había dinero o no para los aguinaldos de los servidores públicos, de los funcionarios? Llegabas ya así como a final de quincena sin nada en la bolsa como país, y por eso las crisis. Mira, el tipo de cambio del dólar es muy sintomático. Si el presupuesto viniera mal, el dólar ya se hubiera ido a 25, como estaba en otros tiempos. Seguimos muy bien. Y en el caso de Acapulco hay más de 60,000 millones que ya se arranca la aplicación desde este 2023. No tenemos que esperar a que llegue el 2024. Y ahí viene el desglose en la otra diapositiva de todos los recursos que se destinan a los hogares, a los locales, a los pescadores, a apoyar a los empresarios también que tienen que pagar sus cuotas de seguridad social, a no cobrar el servicio de energía eléctrica. Todo está ahí desglosado en el otro documento, Manuel. Es ese. sí. Antes de pasar a este documento, Hamlet, me gustaría preguntarte una situación que fue un posicionamiento de, pues, no este bloque de Vapor México, ¿no? De PRI, PAN, PRD, donde salió Luis Cházaro a hablar. A ver, cuentan con nuestros votos, si se retiqueta a dónde va a ir a parar ese dinero, ¿no? Incluso otros diputados todavía más atrevidos, a ver, es que dennos chance tantito de decidir a dónde puede ir el dinero allá en Acapulco. Y yo, mira qué bonitos nos salieron. Oye, pues qué cosa, ¿no? Que como diputado de Morena, pues tú formas parte de un grupo parlamentario que en alianza alcanza casi los 300 diputados. Preguntarte, oye, ¿qué opinas de que un grupo de 40, de 60 te quiera decir a ti, como parte del grupo parlamentario mayoritario, a dónde tendría que ir ese dinero? O ya de plano darles chance de decir, está bien, toma la lana y decide a dónde lo vas a mandar en Acapulco. Sí, Manuel. Pues mira, la forma más eficaz de destinarle dinero a Acapulco es a través de las dependencias, de las instancias que ya existen. ¿Para qué creas otra burocracia? Y ese sería el problema con crear una nueva bolsa con esa denominación de Acapulco. Por eso está el incremento en bienestar y también está el incremento a la CFE y vienen otras secretarías como educación que ya vimos que también tienen mayores recursos. Hay cerca de 3,000 millones para la construcción de un hospital en Guerrero, en Acapulco, y eso también ya se confirmó con la votación. Entonces, el Poder Legislativo autoriza, pero luego el balón se pasa al Ejecutivo y el Poder Legislativo, a través de la Auditoría Superior de la Federación, puede revisar cómo se gasta ese recurso, pero en ningún lado de la Constitución dice que el Poder Legislativo decida o le dé puntual seguimiento a cómo se tiene que invertir. O sea, tú apruebas el presupuesto, le pasas el balón a la dependencia y luego puedes revisar cómo gastó, pero tú no eres el que va gastando ese dinero. Eso sería una invasión de facultades y competencias. Ahora, en el caso de los fideicomisos, ahí sí el presidente de la República ha convocado a un diálogo entre los tres poderes, donde seguramente habrá participación del legislativo, así como el judicial, y entonces ya entre todos ahí se puede ver qué se puede hacer con estos 15,000 millones de pesos que están en los fideicomisos, pero no es el caso del presupuesto, Manuel. Correcto, Samlet. Ahora sí, pasemos a este documento que tú muy amablemente nos has compartido. ¿Qué tenemos en pantalla? Dice recursos para la recuperación de Guerrero. Pues Sí, no, no, esto es, pero yo escuché a Jorge Romero Herrera decir que no iban a soltar un solo peso para Acapulco. ¿Cómo está el asunto? es que esto ya viene del dinero que está disponible en 2023, porque aunque ya tenemos las fiestas decembrinas a la vuelta, el año no ha acabado, ¿no? Estamos en el último bimestre. Entonces hay recursos suficientes para invertir en este momento en Acapulco. Mira, no sé si le puedes acercar para que nuestra audiencia pueda percibir las partidas, pero hay un adelanto de pago de pensiones por más de 500 millones de pesos para que se tenga flujo de efectivo entre la población. Están las becas para 10,000 jóvenes construyendo el futuro que van a ayudar en las tareas de limpieza y reconstrucción. Ahí son 379 millones de pesos. Está el aumento también al doble del número de becas de nivel básico para 45,000 beneficiarios. Luego, para los empresarios está la prórroga
del pago de cuotas de IMSS, Infonavit y Foviste. Ahí hay 9,000 millones de pesos. Pues es toda la nómina de Acapulco, que no tendría que pagar estas cuotas. Luego, viene la exención del servicio de energía eléctrica. O sea, en Acapulco no se va a pagar un recibo de la CFE hasta enero del 2024. Ahí son 1,352 millones de pesos. Luego, algo que parece muy sencillo, pero implica una logística importante, es la distribución de estas canastas básicas semanales, que es para 250,000 familias. Y ahí hay 3,250 millones de pesos. Luego el apoyo a la vivienda, 10,471 millones, que tiene que ver con la reconstrucción, con la compra de materiales, porque pues hay quien lamentablemente sufre una pérdida en su vivienda, se cubre con esto. Y tienes también a los comerciantes con un apoyo de 45,000 pesos por comerciante afectado, más créditos a la palabra, un plan de infraestructura, exención de impuesto de IVA e ISR entre octubre del 2023 y febrero del 2024. Estás hablando de 2 bimestres completos. Y ahí nada más lo que van a dejar de pagar los empresarios es 9,109 millones de pesos, y también los consumidores en el caso del IVA. Y eso, bueno, pues ya va a cargo, digamos, del presupuesto que está vigente. Eso, entre otras de las partidas secundarias que vienen ahí también en esta página, Manuel. Correcto. Muy bien, Hamlet, ¿cuántas reservas son? Porque ya sabes, son muchas y yo ya voy recomendando tomar cafecito para aguantar más o menos las jornadas que se vienen. Sí, mucha agua, hay que estar hidratados. Agua. Son 3,000 reservas. Para explicarle a nuestra audiencia, por cada reserva un diputado tiene 3 minutos, pero si se acumulan, por ejemplo, 2 reservas pueden presentarse en 4 minutos, o 6 reservas podrían presentarse en 10 minutos. Entonces, la práctica es que se acumulan las reservas presentadas por un legislador y ya sube, hace uso de la tribuna y expone ante la asamblea. Ahí el pleno dice si la reserva se admite o no a discusión, y si no se admite, bueno, pues se batea y pasa el siguiente proponente. Y es lo que estamos haciendo hoy. De hecho, casi no ha habido intervenciones de nuestra coalición, porque como la mayor parte de las reservas son de la oposición, pues queremos que sigan fluyendo. Y por eso arrancamos con tiempo, Manuel, porque apenas es 7 y el presupuesto se tiene que votar el 15, entonces tenemos todavía 8 días para mantener este ritmo de desahogar las reservas que presenta la oposición, Manuel. Muy bien. Diputado Hamlet Almaguer, ¿cómo ve a Arturo Saldívar? Renuncia el ministro, bueno, quiere renunciar, ¿no? Pide su libertad jurídica Arturo Saldívar Lelo de la REA a través de una carta que envía a el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo cierto es, lo dice la Constitución, que un ministro solamente puede renunciar por causas graves, ¿no? Es lo que dice parte del artículo 98, que puede renunciar por causas graves. No se explica exactamente cuáles son las causas de Arturo Saldívar, aunque ya por lo que he visto en redes sociales me queda más o menos claro a Ajá, dónde va está todo, la todo causa este grave. asunto. Ahí está la causa grave, y mire usted que sí es bastante grave, ¿no? Preguntarte, ¿qué opinas? Creo que la carta de Saldívar trae mensajes velados como que su posición en la Suprema Corte ya es una situación marginal, esa palabra utilizó, marginal, te habla un poco de cómo está la atmósfera dentro de la Suprema Corte en relación a los ministros y bueno, lo que muchos intuyen es que el camino para Arturo Saldívar podrían ser dos, ¿no? Uno como, desde luego, senador de la República o fiscal general de la República también. ¿Qué opinas? O consejero jurídico de la presidencia. O consejero jurídico de la presidencia, ¿ve? Ahí metes este otro. No, bueno, ya lo destaparon para 3 millones de cosas, pero ¿cuál es tu lectura personal de este asunto? Bueno, primero ha sido un buen ministro, fue un buen presidente de la Corte. Cuando él estuvo aplicó un ajuste presupuestal como del 10%, eliminó algunos privilegios, no del todo, pero eliminó. Implementó un programa no tan exitoso, pero por lo menos puso el foco en el problema del nepotismo en el Poder Judicial. Cuando estuvo a la cabeza del Consejo de la Judicatura y de la Corte, emitió un documento en el que se exhibía este grave problema que aqueja al Poder Judicial. Y me acuerdo mucho de un ejemplo donde señalaba que
Un magistrado en una entidad federativa tenía 17 familiares dentro de los juzgados de ese mismo estado, de tal forma que el asunto siempre quedaba en familia, independientemente de cuál juzgado o tribunal colegiado cayera. Entonces tiene buenas resoluciones, tiene buena trayectoria, ha sido buen ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sí, se siente todavía en ánimo y en capacidades de aportar al país. Qué bueno que lo haga desde otro ámbito, Manuel. Va en el año 14 de sus 15 de mandato, y en este momento pues hay dos alas en la Corte, una conservadora que tiene 8 integrantes y una liberal que tiene solamente 3, donde está pues, el propio Saldívar, la ministra Loreta y la ministra Yasmín Esquivel, y así es como normalmente quedan las votaciones importantes, 8-3. En el sexenio de Claudia Sheinbaum, si ella es en algún momento elegida presidenta de la República o de quien el pueblo de México elija, vamos a tener renovación de 5 espacios en el próximo sexenio, y eso significará pues una composición diferente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para asignar a un ministro se necesita mayoría calificada. No tienen mayoría calificada en el Senado. Entonces, desde luego que el presidente López Obrador podría enviar una terna, ¿no? Pero eso no quiere decir que quede necesariamente aquel que proponga, en este caso, el oficialismo, que es el gobierno de Morena, Hamlet. Hay 10 bancadas en el Senado, mira. Tienes, tienes la bancada del PRI de los que se quedaron y los que se fueron. Van 2. Tienes la bancada del PAN y la plural, el PAN bis. Van 4. Inexplicablemente tienes la bancada del PRD, aunque solo quedan 3 senadores y deberían ser mínimo 5. Está la bancada del PES, aunque ya no tiene registro como partido, sí tiene bancada. Está la bancada del PT, está la bancada del Verde, está la bancada de Morena y está la bancada de Movimiento Ciudadano. Hay 10 bancadas en el Senado de la República, reconocidas. Entonces, obviamente lograr esa mayoría calificada es muy, muy complicado, por eso no han salido muchos nombramientos. ¿Qué es lo interesante del caso de la Corte? Que el presidente de la República tiene el derecho a nominar una terna, es rechazada, puede nominar otra terna, y si la vuelvan a rechazar, el presidente designa directamente a quien sea ministra o ministro de la Suprema Corte. Ojalá que en todos los nombramientos existiera esa salvedad. Bueno, pues ahí está la información, diputado. Yo te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis, sobre todo el tiempo, porque es algo que van a necesitar estos próximos días, estas próximas horas, en torno al proyecto del presupuesto. Hamlet, muchas gracias. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar atento de la cobertura analítica e informativa que realizas a través de ellas. Muchas gracias. Y por cierto, ya quedó el registro para el Senado. Está cerrada la convocatoria para el Senado de Jalisco, Manuel. ¿Cómo Hasta cómo va que a salgan ser? las gubernaturas. Está paralizado Jalisco, Veracruz, todas las entidades donde se renueva la gobernatura. Pero yo espero que el 11 ya salga la convocatoria. No, pues no, bueno, ese oficio ya debe de estar listo por lo menos desde hace 2 meses. Entonces, bueno, pues vamos a estar al pendiente. Hamlet, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Gracias, Manuel. Saludos a la audiencia. Me encuentran en Twitter, Hamlet-Almaguer, TikTok, Hamlet-Almaguer1. Ahí subimos nuestras exposiciones en tribuna. Te agradezco mucho por el espacio. Un saludo a la audiencia. Y por acá tenemos una de las reservas, Manuel, para incrementar recursos para tanto el Tribunal Electoral como para el caso de Acapulco. Son 2 de las que presenté. Espero que se discutan en las próximas horas o días. Pues vamos a estar al pendiente. Hay que tomar azúcar y mucho. Hamlet, un fuerte abrazo, muchas gracias y mucha suerte, ánimo. Gracias, Manuel. Buena tarde. Es el diputado federal.